Vamos a la palabra del Señor. Estamos con ustedes compartiendo de manera expositiva la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya la terminamos. Hemos terminado, no recuerdo cuánto tiempo me llevó, pero son años. Haber estudiado con ustedes la primera carta de Pablo a Tesalónica. Y pasaron 6 meses aproximadamente, 6 meses es lo que dice, por ejemplo, la Biblia de estudio Matthew Henry, que transcurre entre la primera y la segunda carta que Pablo envía a Tesalónica. Y es que vamos a dar el día de hoy un panorama para recordar cómo se fundó esta iglesia. Y dado que ahí hay una iglesia y nosotros estamos en la iglesia, es importante que veamos la iglesia como Dios la ve. A nosotros nos debe interesar cómo ve Dios su iglesia, no tú, ni tampoco yo. De hecho, necesitamos en nuestra vida lo que los tesalonicenses necesitaron hace cientos de años atrás. La iglesia de Vida Nueva Cuernavaca necesita exactamente lo que nuestros hermanos de la iglesia de Tesalónica también necesitaban. Hay que recordar una vez más, la perspectiva de la iglesia no está basada en nuestra experiencia, sino en lo que Dios dice de la iglesia en su palabra. ¿Por qué es importante estudiar las dos cartas de Tesalonicenses? Porque nos permite ver a la iglesia a través del corazón de Dios. Esa es la importancia de abrir en esta sección epistolar del Nuevo Testamento las dos cartas que Pablo escribe a la iglesia, y nosotros somos iglesia. Por lo tanto, qué hermoso es que el Señor nos deje en su palabra dos cartas que nos permite ver la iglesia a través del corazón mismo de Dios. Hermanos, estas cartas nos impulsan a la santidad. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo regresa por segunda vez. Si nosotros venimos a primera y segunda de Tesalonicenses y no entendemos que debemos de ser cada día más santos, no hemos entendido que Cristo está por regresar pronto. Eso es lo que las cartas de Tesalónica nos ayudan, nos impulsan a la santidad porque Cristo viene. En cada capítulo de la primera y bastante de la segunda se menciona el glorioso regreso de Cristo por segunda vez. Y también, hermanos, estudiar las dos cartas de Pablo a Tesalonicenses nos ayuda a cómo aprender a ser cristianos. Nos enseña el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol, de la autoría del apóstol Pablo, cómo ser cristiano. Todo eso es la enseñanza que hay en dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Por lo tanto, hoy quiero introducirnos a la segunda carta para beneficio de la iglesia. Este es el tema de esta preciosa tarde. Una segunda carta para beneficio de la iglesia. Oremos. Padre, en esta tarde habla a nuestra vida y a nuestro corazón, porque formamos parte de tu iglesia en este mundo caído. Queremos ver la iglesia desde la perspectiva de tu corazón.
desde la perspectiva de la Biblia, Señor, y formamos parte de una iglesia local a la que bien haríamos en repasar, en revisar lo que tu palabra nos enseña de lo que sucede en la región de Tesalónica, a donde el apóstol envía 2 cartas. Son cartas de doctrina, son cartas fundamentales de grandes y preciosas enseñanzas que nos deben de mover a ser santos porque Cristo regresa. Que tu pueblo, Señor, esté consciente de tu regreso y que cada uno de nosotros en nuestra vida podamos aprender un poco más de cómo ser pequeños ungidos. Eso es ser cristiano, pequeños ungidos en un mundo caído. No cabe duda que está tu providencia detrás de la inspiración de estas 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, y han pasado cientos de años y están vigentes, están actuales para nuestra iglesia local en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, si Pablo visitó Tesalónica y ahí en Tesalónica se estableció una iglesia, entonces la iglesia de Tesalónica está en el plan soberano de Dios. Si tú visitas una iglesia local como Vida Nueva Cuernavaca, lo cual agradecemos y eres bienvenido, significa que el Señor quiere o quiso que hubiera una iglesia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y en esta tarde quisiera, comprendiendo los principios bíblicos, ¿qué es lo que a una iglesia la hace ser iglesia? Porque no basta con que nos reunamos, como muchos equivocadamente creen, a donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. No, ese versículo está sacado fuera de contexto. ¿Qué es lo que a una iglesia la hace ser iglesia? ¿Por qué en Tesalónica sí hay una iglesia? El establecimiento de la iglesia en Tesalónica fue el plan soberano de Dios. Como debemos darle gracias al Señor que el establecimiento de esta iglesia está en el plan soberano de Dios en Cuernavaca, Morelos. Dios quiere que haya una iglesia en Tesalónica. No sé cuántos de ustedes conozcan la fundación, la historia de la fundación de Cuernavaca. ¿Cómo se fundó el estado de Morelos? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores aquí en Cuernavaca? ¿A qué comunidad, a qué localidad pertenecía este pueblo en esta tierra, en esta región de nuestro querido México? Y si me voy más hacia la historia y cuando fue integrado Morelos a todo el pacto federal de estados que conforman una república que se llama República Mexicana. ¿Y quieren que me vaya más atrás? Bueno, ¿alguien sabe cómo se fundó México? Ahora que inicia el mes de septiembre y ya estamos adornando un poco aquí nuestro lugar de reunión. ¿Por qué México? ¿De dónde viene la idea de que esté México? ¿Quién fundó México? Los primeros pobladores, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante, hermanos, porque todo tiene que ver con un plan soberano del Señor en cuanto al establecimiento de su iglesia. Más allá de lo que la historia nos llegue a contar, de cómo se fundó, y sería maravilloso preguntarle a todos estos personajes que se encargan en los pueblos de contar y de narrarnos cómo se fundaron nuestras ciudades, estos narradores, estos hombres estudiosos de la historia. Sería muy interesante preguntarles cómo fue la fundación de nuestra ciudad, porque más allá de que haya sido una fundación por paganos, sí, hermanos, la primera ciudad fundada en la historia de la humanidad era descendientes de Caín, y Caín es hijo del maligno. Yo con todo respeto creo que los fundadores
de nuestras amadas ciudades no eran muy cristianos, que digamos. Y a pesar de ese ambiente, el plan soberano del Señor es que se establezca su iglesia aquí en la tierra, en nuestras tierras, en nuestras comunidades. Dios quería que en Tesalónica se fundara una iglesia. Y es que Tesalónica fue fundada por Casandro. La palabra Tesalónica viene de Tesaloniquí, que era una mujer. Y esta mujer es hija del rey Felipe II de Macedonia. Hombres paganos, hombres idólatras que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, no tienen nada que ver con el evangelio de Cristo. Casandro es un general de Alejandro el Grande, uno de los personajes más importantes de la historia. Ese es el origen de la ciudad de Tesalónica, fundada, repito, por Casandro, un general de 4 que tuvo, Alejandro el Grande. Me voy al año 315. 315 años antes de Cristo, antes de que Cristo naciera en Belén, 300 años antes se fundó esta región llamada Tesaloniki, en honor a la hija del rey Felipe II de Macedonia. Ese es el nombre dado a la ciudad en honor a que la ciudad le fue regalada a Tesaloniki. Imagínense qué regalo recibió esta mujer. Le regalaron toda una ciudad ahí en esta región del mundo, y por eso en honor a ella se llama Tesalónica, en honor a Tesaloniki, hija del rey Felipe II de Macedonia. Hermanos, esta ciudad, Tesalónica, es una ciudad importantísima. Tiene la vía Ignacia. Todos los que conocen un poco de historia y de geografía saben la importancia de lo que implicaba esa superavenida de casi 1200, 1120 para ser exactos, 1120 kilómetros. En esa época, hermanos, una vía terrestre tan grande hacía que el comercio, la riqueza, hacía que por mar o por tierra llegara la abundancia del trabajo, el comercio a la ciudad de Tesalónica. La vía Ignacia es una de las vías más importantes que los romanos construyeron en la antigüedad, pues la ciudad de Tesalónica era una ciudad beneficiaria por esa vía que habían construido los romanos. Gracias a ese medio de comunicación, ya sea por mar o ya sea por tierra, llegaba el comercio, la riqueza, pero también llegaba la prostitución. Así como llegaba la abundancia, así como llegaba la riqueza, también llegaba el pecado. Prostitución, malos negocios, etcétera. Por ahí del año 46 antes de Cristo, Tesalónica fue capital de toda la región de Macedonia. Y hermanos, para eso son los mapas en la Biblia. Cada que tú compras una Biblia, es muy bueno, algunas Biblias lo tienen, que al final vienen los mapas, sobre todo de cómo era la época antiguo testamentaria, cómo es la época nuevo testamentaria, cómo es la época de los viajes del apóstol Pablo, y tú te puedes dar una idea de a qué se le llama Macedonia. Bueno, la capital de toda la región, que es bastante grande, la capital de Macedonia fue Tesalónica, por el comercio, por el auge económico que hay ahí. Es una ciudad sumamente importante. Pero además, hermanos, hay algo interesante que sucedió en Tesalónica. Hay una mezcla de religiones. Tremenda mezcla entre el paganismo griego, el paganismo de los romanos
y la religiosidad de los judíos, más aparte el paganismo de otros pueblos que van a comerciar. Ahí hay una mezcla de religiones muy importante en la región de Tesalónica. Quiero que reflexionemos lo que implica tener vías de acceso rápidas como la vía Ignacia, directas como la vía Ignacia, a donde se presta tanto movimiento, comercio, riqueza, inmoralidad, pero también abre las puertas a que medio mundo, con sus miles de dioses que traen en su cabeza, vayan a comerciar a Tesalónica. Y repito, mucha inmoralidad, mucha depravación. Y esto es común hasta nuestros tiempos, puertos prósperos, lugares de riqueza como Cancún, pero al mismo tiempo demasiada perversión e inmoralidad en sus lugares. En donde abunde la riqueza, en donde se trate con el comercio y a donde miles de personas visitan, ya sea por el turismo o por el comercio, por supuesto que también aumentará el pecado y la inmoralidad. Ese es el caso de la ciudad de Tesalónica. En medio de todo este panorama que más o menos les he presentado, Dios quería su iglesia. Dios quiere una iglesia ahí, en la capital de Macedonia, a donde hay dinero, a donde hay prostitución, a donde hay inmoralidad y por supuesto a donde hay mucha confusión religiosa. Es entonces que durante el segundo viaje misionero de Pablo, su segundo viaje, Pablo llega a la región que nos ocupa en esta tarde para estudiar, y es la región de Tesalónica. Hermanos, tenemos en la Biblia un libro extraordinario de historia. La historia de nuestra fe es apasionante. Es maravilloso saber cómo va Dios obrando, actuando en la historia. Porque nosotros somos parte de esa historia. A Morelos le llega el evangelio. Por cómo comienza la historia del cristianismo, a nuestro querido México le llega el evangelio cuando conozco la historia del cristianismo y entiendo cómo fue el plan orquestado en la providencia soberana del Señor, porque Dios quiere que en Cuernavaca haya una iglesia. En Hechos, que es el libro al que me refiero, que es fascinante de estudiar, maravilloso de conocer, el libro histórico de nuestra fe, escrito por un médico y también un historiador. Lucas no solo se convierte en un gran médico por sus estudios profesionales, él no es judío, el médico Lucas es gentil, pero además el Señor lo usó como uno de los más prominentes historiadores. Y eso lo dicen los historiadores seculares, no lo decimos los pastores, lo dicen los historiadores seculares, los universitarios, los catedráticos, que ven en el autor del libro de Hechos un extraordinario historiador. Y lo es, claro, por la inspiración del Espíritu Santo. Y él cuenta en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Vamos a recordar un poco, hermanos, todo este contexto, porque aquí hay hombres empeñados en exponer el evangelio y no es fácil. No es fácil, como tampoco en nuestros tiempos es fácil. Espero que tú seas de esos evangelizadores empeñados en exponer el evangelio a pesar de los obstáculos, como lo que sucedió en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Debo advertirles algo. Quien no trajo mapas se va a perder. El estudiante de la Biblia que no revisa con los mapas, que no traza las distancias, que no mide la distancia entre lo que está aquí, no entiende.
lo lees muy superficialmente. Y no debemos de leer la palabra de Dios tan superficialmente, porque se van a dar cuenta lo que a continuación dice el autor de Hechos capítulo 16 verso 6. Y atravesando Frigia, desde ahí, ¿no? ¿Y qué es Frigia? ¿Cuánto mide Frigia? ¿En cuánto se atraviesa Frigia? Dicen que para atravesar todo el estado de México te vas a tardar más de 4 horas seguidas a atravesar todo el estado de México. Bueno, Morelos es un poquito más chiquito. ¿Cuánto tardaremos en cruzar todo el estado de Morelos? Aquí están atravesando Frigia. Y dice la Biblia que también la provincia de Galacia. Y a partir del versículo 6, vean por favor cómo está orquestado todo en el plan soberano de Dios, porque en cuanto, ¿quién está hablando ahí? Bueno, es Pablo en el versículo 6, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, y a ver, ahí está un detalle interesantísimo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Hermanos, los que comparten el evangelio, los que somos sensibles en oración a la voz del Señor, entendemos cuando Dios te dice no. Pero ¿cómo, Señor, si me está? No. Atraviesa Frigia. Eso es mucho recorrido, ¿eh? La provincia de Galacia, eso no hay carro, no hay ni siquiera patineta, pues. Es caminando. Es en camellos, caballos. Te vas a tardar un buen rato para que el Señor te diga que no. No, no es ahí. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto no te debe de causar un problema, hermano. No es tu agenda, es la agenda de Dios. ¿Qué es difícil entender eso? No es tu agenda. Ponme en tu agenda, voy a evangelizar, voy a compartir, voy a hacer esto, mis planes, mis proyectos. Sí, esa es tu agenda. La agenda de Dios, te aviso, es otra. Dios tiene su propia agenda. Dios dice que no. Y dice que no porque Dios tiene su agenda. Lo cual es mejor, por cierto. No es tu agenda la mejor. La mejor agenda es la de Él. Es la mejor agenda. Es mejor y generalmente no coincide con la tuya. Lucas nos dice, capítulo 16, verso 6, el Espíritu Santo les prohíbe hablar, y Asia, hermanos, es todo un continente. Dice el versículo 7, cuando llegaron a Misia, ven, por eso los que no traen mapa no me van a entender nada. Después llegaron a Misia, luego intentaron, no me vas a entender nada. ¿Dónde está Bitinia? De Misia. Pero otra vez el versículo 7, y ahí van, camine. Son horas, con la única finalidad de hombres que comparten el evangelio. El Espíritu Santo les dijo que no. No se les permitió. Dios tiene otra agenda, la cual es mejor. Ahora, versículo 8. Pasando junto a Misia, no trajeron mapa, no me van a entender. Descendieron a Troas. Y llegamos al versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. En esa visión, hermanos, aparece un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión,
enseguida, no me van a entender porque no traen mapas, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, ahora sí, ahora aquí sí, dando por cierto que Dios, ya ven que es Dios, nos llamaba para que ahí en Macedonia anunciásemos el evangelio. Anunciásemos el evangelio. Ahora, yo sé que ya lo leyeron junto conmigo, pero ya vieron que en estos versículos que acabamos de leer está involucrada toda la Trinidad. En la labor misionera de Pablo, cuando el Señor dice sí o cuando el Señor dice no, está involucrada toda la Trinidad. El Dios trino como lo conocemos. Vean el capítulo 16, verso 6. Atravesando Frigia, provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero, y ya vieron que ahí no dice Espíritu Santo. Algunas versiones de las Biblias dice el Espíritu de Cristo. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el detalle del versículo 6 con el detallito del versículo 7? Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero no dice Espíritu Santo, dice el Espíritu. Y es ahí donde entran los verdaderos aguerridos estudiantes de la Biblia y detectan, no es otro, es el Espíritu de Cristo, dicen otras versiones. Y el Espíritu de Cristo no se los permitió. Y luego asómbrense, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios Padre es el Padre. Nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Un verdadero estudiante de la Biblia detecta aquí la Trinidad. El Dios trino involucrado en la labor misionera evangelizadora del apóstol Pablo. La Trinidad está involucrada en esta labor. Qué hermoso que la iglesia esté en el plan trinitario. Es Dios, el Padre, es Cristo y el Espíritu Santo queriendo su iglesia. Filipos fue la primera ciudad que evangelizaron. Hechos capítulo 16, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Hermanos, si no tienen mapas no van a entender nada. Versículo 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y es una colonia. Ahí estuvimos en aquella ciudad unos o algunos días. Hermanos, hay una carta a los filipenses. Ahí ya hay una iglesia. En otras palabras, Filipos fue la primera ciudad evangelizada. Filipos fue la primera ciudad evangelizada. Y ahí Pablo terminó en prisión. Pablo en Filipos terminó en prisión. Vamos a Hechos 17:1. Y vamos a hacer un recorrido de lo que acabamos de leer a Hechos 17:1. ¿Sabes de cuánto? 170 kilómetros. A pie. ¿Te gusta a caballo o un camellito por ahí? 170 kilómetros entre Hechos capítulo 16, verso 11, 12, todas esas regiones, para llegar a nuestra carta.
para llegar a Tesalónica. Hechos 17:1. Aquí hay un recorrido, mis queridos hermanos, de unos 170 kilómetros de distancia. Dios mueve soberanamente al apóstol para llegar a Tesalónica. Dios quiere una iglesia ahí. Vean Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia. Solo Dios sabe dónde está eso si no traes mapas. Llegaron, ahí sí, ahora sí, a nuestra carta que nos interesa, que es la que estamos estudiando. Llegaron a Tesalónica. Claro, Tesalónica, ya les dije, allá hay dinero. Ahí se mueve mucha religiosidad, ahí hay mucha inmoralidad. ¿Y qué encontraron en Tesalónica? Una sinagoga de judíos. Llegan a Tesalónica, te lo repito, para que te animes en tus viajes misioneros a recorrer 170 kilómetros y llegar aquí a Tesalónica. Y todo por la visión de un hombre que les dijo: hey, ayúdenos, acérquense a Macedonia. Y ahí va el apóstol acercándose. Le costó días, meses de ir en esa labor misionera. Claro, la Trinidad completa está involucrada en ese plan. Y llegan a Tesalónica. Ahí hay un recorrido grande. Dios permite que en Tesalónica el evangelio fuera predicado. ¿Y sabes qué encontró Pablo cuando llega a Tesalónica? Claro, dice, encontró una sinagoga de judíos. Y si tú lees el capítulo 17, versículo 2, y Pablo, claro, Pablo como judío, en cuanto vio la sinagoga en Tesalónica, como era su costumbre, fue a ellos. Se fue a congregar. Pablo se acercó a la sinagoga y por 3 días de reposo, es decir, por 3 Shabbat, 3 sábados, discutió. Pablo sabe su llamado de apóstol evangelizador y entra a la sinagoga por 3 sábados. 3 sábados, eso significa 3 días de reposo. Discutió con ellos. Claro, hermanos, hay una terrible religiosidad ahí. Ahora, cuando empieza esta labor ahí en la sinagoga y Pablo a predicar, vean lo que pasa. Vamos a segunda de Tesalonicenses, que va a ser la carta que vamos a exponer expositivamente, vaya la redundancia. Vamos a revisar con detenimiento y vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Yo me imagino que cuando Pablo estaba en la sinagoga y después tuvo que huir porque no aguantaron, ¿verdad? Tanta religiosidad ahí en Tesalónica. Pasa la primera carta que ya estudiamos, pasan 6 meses después aproximadamente y les envía la segunda. Y miren lo que revela Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla el Señor Dios todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Se dan cuenta, hermanos, la oración del apóstol Pablo cuando sabemos tiene que huir después? Ahí estuvo 3 días de reposo. Iba muy bien aparentemente todo, predicando el evangelio, cuando de repente se levanta una turba, lo vamos a ver, lo persiguen y tiene que huir. Escribe la primera carta, pasan 6 meses más o menos y escribe la segunda carta. Y miren lo que escribe en esta segunda carta. Es decir, Pablo está consciente que Dios los elige, los eligió. Por eso el evangelio fue eficaz. Por eso sembró el evangelio, por eso se sembró el evangelio ahí. Porque los tesalonicenses fueron sensibles a ese llamado. Hay un llamado que Dios les había hecho y por eso el evangelio fue muy eficaz.
sí se predicó con eficacia en Tesalónica. Oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamado. Y eso es muy hermoso de una iglesia. ¿Has pensado de casualidad? ¿Has pensado de tu iglesia local de esta manera? Oramos para que aquí nuestro Dios tenga a las personas que son dignas de su llamado. ¿Has pensado que eso es la iglesia de verdad? Los llamados por el Señor para formar parte de su iglesia. Y no solo dice Pablo eso: oro para que el Señor cumpla todo propósito de bondad en tu vida, toda obra de fe con su poder. Yo te pregunto en esta tarde, hermano, ¿has pensado de tu iglesia local de esta manera? Que aquí se encuentran los que el Señor ha llamado con un propósito. Eso es lo que Pablo entiende y está contento de que se haya predicado el evangelio con eficacia. Regresamos a Hechos capítulo 17, versículo 2. Pablo, como acostumbra, llega a Tesalónica por 3 días de reposo, está discutiendo con ellos. Esta palabra discutir, ¿sabes qué está haciendo Pablo aquí? Explica, razona y expone el evangelio. No te quedes con la finta de que este es un rijoso, terco, que nada más discute y metiéndote preguntas ahí con jiribilla o preguntas ahí medio capciosas. No, hermanos, a ver, esta palabra, lo que Pablo está haciendo en la sinagoga es lo siguiente. Pablo les está razonando. Pablo les está explicando el evangelio. ¿Cuál es el resultado? Versículo 3. Declarando, exponiendo, claro, ¿por medio de qué? Que era necesario que el Cristo padeciese. Ahí está el evangelio. Que Cristo padezca, que Cristo resucite de los muertos. Y este Jesús, le dice en la sinagoga de Tesalónica, a quien yo les anuncio, es el Mesías, es el ungido, es el Cristo. Ahora vean el versículo 4. Y ahí está lo que a una iglesia la hace ser iglesia. Versículo 4. Y algunos de ellos, ya vieron que dice algunos, no todos, no todos, no todos, no todos. Yo quisiera que todos los que estamos ocupando una silla aquí, todos fueran elegidos, todos fuimos movidos por la palabra, por el Espíritu Santo a venir a Cristo. Lamentablemente no puedo decir que todos. En las iglesias hay muchos simpatizantes, pocos confesantes verdaderos del evangelio. Solo Dios sabe quiénes son. Y en el versículo 4 vemos, algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo, se juntaron con Silas, de griegos. Esto es impresionante. No eran judíos, eran seguidores de los dioses del Olimpo, con un montón de rollos en su cabeza. Los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no poquitas. Vean lo que hace el evangelio, vean lo que hace la palabra de Dios. Hermanos, veamos lo que hace Dios con su iglesia. Eso no significa que no tengas que pagar el precio de ir a evangelizar 170 kilómetros de distancia de tu casa a donde el Señor te mande. Si bien es cierto, Dios es el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos, a ti no te debes hacer a un lado de la responsabilidad de ir a evangelizar. Y es hermoso ver cómo entonces surge la iglesia. Surge la iglesia. En Hechos capítulo 17, versículo 4, se empiezan a unir. Y claro, ¿qué provoca? Que un grupo de judíos en la sinagoga, que un grupo de griegos, que mujeres nobles, o sea, mujeres de buena posición, ahí hay dinero, ahí hay mucha prosperidad. ¿Qué va a provocar
en muchas personas, cuando ven que ya te estás juntando, ya te estás reuniendo, lo primero es ya te están lavando el cerebro. ¿Y a dónde te vas a ir a meter? Y a ver ese grupito de qué se trata. Vean el versículo 5. Claro, los que no creen. ¿Qué pasó en el versículo 5? Celos religiosos, diabólicos, por cierto. Los judíos, que al contrario ya vieron que los griegos piadosos sí creyeron, aquí, increíble, increíble, los judíos conocen las escrituras, los griegos piadosos no. Los judíos se supone que conocen Biblia, los griegos no. ¿Cómo es Dios maravilloso en el tema de la elección soberana en su plan de redención? Increíble. No te vayas con la finta de que pues este lee mucha Biblia. ¿Y eso qué? ¿No cree? ¿No cree? No. ¿No ha nacido de nuevo? No. Pero si levantó la mano en un desayuno, no. No. Es que hizo una oración de fe y la confesión. No. No todos creyeron. Y ese es donde viene un conflicto para muchos de nosotros. A mí me pasó. Yo invité a un cuate de la secundaria, levantó la mano, hizo 15 cuantas veces la oración, te entrego mi vida a Cristo, mi corazón, y no cambió su vida. Pues no, nunca fue salvo. ¿Quién te dijo que eso cambia o viene la verdadera conversión? Es algo sobrenatural que solo el Espíritu Santo hace, el nuevo nacimiento. Judíos que no creían, por supuesto, teniendo celos. Híjole, estos eran unos celos endemoniados. Tomaron consigo algunos ociosos. Miren hasta dónde llega la religiosidad judía. Hombres malos juntaron una turba, alborotan la ciudad y aparece ahí un gran hermano hospitalario que le daba alojamiento al apóstol Jasón. Ahí se quedaba Pablo. Sí, hermanos, porque Pablo, una de las cosas hermosas cuando estudia su ministerio es que hubo hermanos que le permitían un cuartito, un alojamiento al apóstol. Y ahí, en casa de Jasón, Pablo fue resguardado, Pablo dormía. Van a la casa de Jasón y procuran sacarlos del pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de Tesalónica, esa es la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, y ese rey se llama Jesús. Sí, hermanos, el rey llegó a Tesalónica. El rey llegó a Cuernavaca. El rey hizo su presencia en estas tierras y el rey quiso que aquí se abriera su iglesia. El rey Jesús, claro, llegó a Tesalónica. Como ese rey llegó a tu vida y a mi vida, y ya no eres tú, ya no es tu agenda, es la agenda de Él, es el plan de Él, es tu entrega hacia Él. El rey llegó a Tesalónica. El rey, te aviso, trastorna todo. Y más te vale que este rey de reyes trastorne toda tu manera de pensar, todo tu estilo de vida, todo lo que eres y todo lo que haces. Todo es para su gloria, la gloria del rey. Convertirse a Cristo, hermanos, implicaba una entrega absoluta ante su autoridad. Si Cristo no es tu rey, tampoco puede ser tu salvador. No te quedes con, es Jesús mi salvador. No, también es tu rey. Y más te vale en esta tarde que lo entendamos. Si no es tu rey, tampoco es tu salvador.
Hubo una verdadera conversión aquí en Tesalónica. Ahora entendemos, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Esto ya lo expuse, pero vale la pena recordar que Pablo, cuando sale corriendo de ahí y escribe la primera carta que ya gracias al Señor nos permitió estudiar, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9, recordamos lo que Pablo trae a colación de lo que estoy exponiendo. Porque ellos mismos cuentan, es decir, Pablo, Silvano y Timoteo cuentan de la manera como nos recibieron, cómo se convirtieron. Miren cómo hay una verdadera iglesia ahí, una conversión. Hubo una verdadera conversión. Y hermanos, discúlpenme, pero haber dejado de adorar a Afrodita, de dejar de adorar a Poseidón, después de haber dejado de adorar a Zeus, el padre de los dioses, eso sí es una verdadera conversión, como cuando tú dejaste de adorar a Lupita. Entiéndase Guadalupe, entiéndase 12 de diciembre. Eso es una verdadera conversión. Cuando dejaste tu idolatría, cuando entregaste tu vida a Cristo, cuando tu misma vida fue transformada, ya no eran tus idolitos. Y no nada más los de yeso, de madera o de piedra que tenías, también los que había profundo en tu corazón. Todos por ahí hemos tenido ídolos escondidos en nuestra vida. Hermano, lo que encontró el apóstol gracias a el llamado eficaz de los que verdaderamente fueron sensibles a la palabra de Dios, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto implicó una verdadera conversión. Pero no fue fácil. Ahora regresamos a la historia. Hechos capítulo 17, versículo 8. Hermanos, predicar el evangelio es lo más importante en tu vida. Ponme por favor en un papelito y en una lista, ¿qué es lo más importante en tu vida? Si tú no me pones compartir, predicar y vivir el evangelio, no, te regresas a kinder. No has entendido la vida cristiana. Predicar el evangelio es lo más importante de tu vida. Hechos 17, 8. Alborotan al pueblo. Se alborotan las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Obtiene fianza Jasón y sueltan a todos esos que habían detenido. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos se enviaron de noche. Y ahí va nuestra escena triste. Nuestra escena triste de cómo Pablo tiene que dejar Tesalónica a pesar de que está viendo el avance del evangelio. Qué hermoso es ver a esos griegos piadosos ya queriéndose reunir. Qué hermoso es haber visto a esos griegos, a esas mujeres nobles cantar cantos. Estaba formándose la iglesia y de repente, después de que detectan el peligro que corre Pablo, los hermanos lo envían de noche a Pablo y Silas y lo mandan a Berea. Si no tienes mapas, no me vas a entender a dónde lo mandaron. Lo mandan a Berea. ¿Y qué? ¿Se quedaron ahí quietecitos? Pues vamos a reestructurar nuestra estrategia. No, ¿ya vieron qué hicieron en Berea? Entraron en la sinagoga de los judíos. Sigo predicando el evangelio. Ya me sacaron de Tesalónica. Amén, Señor. Me mandan a Berea. Voy a predicar en Berea. Vean lo que pasó en el versículo 10. Los hermanos inmediatamente enviaron de noche. Sí, hermanos, de noche porque lo quieren matar ya. A Pablo ya lo detestan. Lo están buscando los judíos celosos para matarlo. Y vean lo que pasó. Habiendo llegado en Berea, entran en la sinagoga. Ellos entienden que predicar el evangelio es lo más importante de nuestra vida. Versículo 11. Allí había más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ellos reciben la palabra. Otra vez vean cómo opera el Señor.
reciben la palabra con toda solicitud, y estos discípulos de Berea pasan a la historia como discípulos modelo de todo verdadero discípulo cristiano. Todo verdadero cristiano debe de escudriñar cada día lo que Pablo les está explicando para ver si es bíblico. Qué triste los cristianos que todos se tragan de lo que se predica en un púlpito. Qué triste, qué vergüenza. Es que el pastor lo dijo, ¿y qué? Es que una hermana que es consejera con 30 doctorados me lo dijo, ¿y qué? Es antibíblico lo que te dijo. ¿Qué no tuviste el cuidado de revisar si la enseñanza era bíblica? Aprende de los de Berea. Ahí están. ¿O por qué el Espíritu Santo no los deja ahí de adorno? Esa es la chamba de todo discípulo. Revisar, escudriñar. Si el pastor se equivoca, si el pastor está diciendo la verdad, aunque sea Pablo. ¿Dónde dice eso, Pablo? ¿De dónde sacas eso que estás enseñándonos? Hermanos, hoy tenemos un grave problema en las iglesias porque todos los cristianos que no estudian, que no leen, se tragan porque lo dijo un señor desde el púlpito. Como si fuera Dios. Porque somos expertos en decir, Dios me habló. Pero lo que usted dice no dice aquí. Cuidado, hermanos. Los discípulos de Berea pasan a la historia como lo que debe de ser un verdadero discípulo del Señor. Escudriñaban cada día, dice el versículo 11, lo que las escrituras decían para ver si todas estas cosas eran así, eran verdad. Increíble. Y por supuesto, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. Y otra vez, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vean la labor misionera del apóstol Pablo aquí. Hermoso. Hubo una verdadera conversión y hay resistencia. Claro que hay resistencia. Versículo 12 del capítulo 17. Así que creyeron muchos, muchas griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ahí van para allá, se trasladan a Berea porque no hay tregua. Quieren alborotar a las multitudes y que ese hombre se calle. Lo van persiguiendo. Lo van persiguiendo. En el versículo 14, otra vez, hermanos, acuérdate, la fe no está peleada con la prudencia. Escápate. Otra vez, ahí vienen por ti a Berea. 14, inmediatamente. Me llama la atención cómo eso de inmediatamente. Hermanos, la fe no está peleada con la prudencia. Reacciona y de inmediato resguárdate. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese al mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Y ya después, a partir del versículo 15, este hombre no se queda quieto, porque sabe que no hay cosa más importante que predicar el evangelio. Llega ni más ni menos que a la cúspide de la crema y nata de la sabiduría griega, a Atenas, y en Atenas a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. El evangelio es lo más importante para la vida de un verdadero hombre convertido a Cristo. ¿Sabe lo que eso implica? Vean Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2. Ya lo expuse, pero hay que recordar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
No cabe duda que cuando Dios quiere una iglesia en un determinado lugar, Satanás no quiere. Divisiones, chismes, murmuraciones, problemas, ataques, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Satanás, lo dice Pablo, nos estorbaba. Finalmente el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿Cómo va a estar Pablo contento? Claro que está contento. Son ustedes, oigan, haberse dejado sus ídolos por venir a Cristo. ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Fue una verdadera conversión. Capítulo 3, verso 1. Por lo cual no pudimos soportarlo más. Pablo ya no aguantaba, no sabía cómo iba el avance del evangelio en Tesalónica. Y cuando estaba en Atenas, lo dice, no pudiendo soportarlo más, me acordé quedándome solo en Atenas. Y es entonces que ya no aguanta, no hay WhatsApp, no hay manera fácil de saber, oye, ¿cómo ir a la iglesia de Tesalónica, mano? Porque pues me tuve que ir, escapé y veo que el avance, percibo que el Señor está haciendo algo precioso ahí en esa región. Por eso dice, no aguanté más. Quise saber. Y el reporte es esta carta, hermanos. Esta carta que estamos estudiando. El reporte que le dan porque Pablo envía a Timoteo. Timoteo llega a Tesalónica y ve el avance del evangelio. Y le manda a Pablo y le dice maravillas. Y es entonces que Pablo decide escribir esta carta. ¿Se entiende cómo es que llegó a nuestras manos esta carta, hermanos? Termino con el primer versículo de Primera de Tesalonicenses y con el primer versículo de Segunda de Tesalonicenses. ¿Les parece? Hacemos un comparativo rápido. Primera de Tesalonicenses 1:1. ¿Qué es lo que a una iglesia la hace ser iglesia? Su relación con el Señor. A ver, me explico. Y lo van a entender en el versículo 1, capítulo 1 de la primera y en el capítulo 1, verso 1 de la segunda. Vean la primera. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y ahí está la clave, hermano. ¿Qué es lo que a una iglesia hace que sea una iglesia? Esa iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia, paz sean a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean segunda de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y ahí está lo que hace una iglesia que sea iglesia: su relación íntima con el Señor. Esa iglesia está en Dios y en el Señor Jesucristo.